En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días. Descorremos las cortinas de la información. Iniciamos una nueva semana de noticias en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Por cierto, un fin de semana bien, pero bien intenso, ¿no? Ya verán por qué cuando comencemos a recorrer sobre este inicio y este resumen que presentamos siempre desde la apertura, ¿no? Posteriormente, siempre pendientes de los periódicos, las portadas de los medios de comunicación, los portales de internet, en fin, y la dinámica informativa que a diario surge, ¿no? Que siempre se va moviendo nacional e internacionalmente. Además de todo ello, las diferentes secciones o segmentos que tenemos para todos ustedes, el tiempo siempre lo destacamos porque la irregularidad en el clima hay que reseñarla porque nos toma de sorpresa, sobre todo en países tropicales, ¿no? El cálculo en otros hemisferios es diferente. Bueno, y al final, además, siempre una reseña breve por razones de tiempo, pero agradecemos mucho el envío de las notas a través de la red social Instagram, su dirección, _Noticiero Televen. Como siempre hemos comenzado en punto a las 6. Hora clave, ¿no? En este caso para iniciar pues esta primera emisión. Entonces vayamos a recorrer las notas más importantes, entremos de lleno en los detalles. Vamos a comenzar con lo ocurrido ayer en Colombia. Hubo elecciones presidenciales, ya habíamos reseñado desde la pasada semana y en varias emisiones del Noticiero de Televen lo que allí se perfilaba. Hubo al final pues un reacomodo en los cálculos y proyecciones incluso que realizaban las encuestas. El candidato Abelardo de la Espriella o de la Espriela, cada quien lo menciona o lo cita de alguna forma su apellido, digo, pues resultó ganador en esta primera vuelta con más del 43, casi el 43.92, algo así, casi el 44% de los votos, y el candidato oficialista, Iván Cepeda, el candidato del gobierno de Gustavo Petro y de las fuerzas del pacto histórico, pues obtuvo el segundo lugar con casi el 41%, 40 punto y tantos. Eso es lo que ha perfilado la registraduría, que es el organismo encargado, pues, de supervisar los procesos electorales. Irán una segunda vuelta el 21 de junio, es la información oficial. Esto en la formalidad de la información. Sin embargo, episodios de controversia comenzaron de seguidas. El primero de ellos, fíjense que esto generó también una situación incómoda, ¿no? Gustavo Petro no aceptó los resultados electorales donde su candidato quedó en segundo lugar, más allá de que vaya un balotaje el 21 de junio. Dijo que había inconsistencias, denunció que desde hacía una semana pues se habían registrado cédulas electorales de más de 800.000 personas. El candidato Iván Cepeda hablaba de 885.000. Son apreciaciones que tienen ellos, en este caso, algunas respuestas a lo que ha dicho Petro o lo que dijo Cepeda también es porque usted no denunció entonces eso hace más de una semana, si usted tenía información. Bueno, lo cierto es que no acepta los resultados y esto provocó una ola de indignación en los sectores pues, que se le oponen, los sectores de la oposición política en Colombia, incluso algunos factores como el presidente o el expresidente, corrijo, Iván Duque, dijo que Petro estaba, o insinuaba que Petro estaba en un proceso de desestabilización, de crear una situación difícil, de no reconocer nada menos y nada más que los resultados de la primera vuelta. Que eso va contra la institucionalidad y lo que quiere en suma, insinuaba, es crear una situación de caos y de confrontación, que no sería nada adecuada ni agradable, ¿no? Para la nación vecina, para la nación de Colombia. Hubo felicitaciones de los candidatos derrotados. Paloma Valencia del Centro Democrático felicitó al candidato de Defensores de la Patria. Esa es la organización que identifica a Abelardo de la Espriella o de la Espriella. Otras organizaciones también, el presidente Uribe reconoció su derrota. Paloma Valencia tuvo un desplome al
principio de esta contienda, hace ya algunos meses atrás, se perfilaba bien la candidata del expresidente Uribe, del Centro Democrático, pero se desplomó. Al final, en todo caso, al felicitar al ganador de la primera vuelta, pues anunciaba que le iba a apoyar. Uribe hizo lo mismo y otros candidatos probablemente hagan de lo suyo, pues informando ya formalmente, si no lo hicieron anoche mismo, en el día de hoy, pues que reconocerán primero el triunfo en primera vuelta de Abelardo del Espriella. Y bueno, y si le van a apoyar o no. Otros seguramente, ya hubo uno que había renunciado para apoyar a Iván Cepeda. Lo cierto es que esto erosiona pues el clima. No es que haya sido pues la situación en Colombia muy agradable en el desarrollo de la campaña electoral. Hubo situaciones de violencia, hubo personas secuestradas, hubo personas lamentablemente muertas. Y bueno, y había protección para los candidatos presidenciales. Lo cierto es que bueno, el día de hoy se muestra también pues interesante dentro de la intensidad de esta noticia. Algunos mandatarios internacionales felicitaron a de la Espriella, por ejemplo Daniel Noboa de Ecuador, también lo hizo el presidente argentino Javier Milei, y otros gobiernos pues se han pronunciado sobre el triunfo. En esta primera vuelta, repito, esto va a un balotaje el 21 de junio, donde se enfrentarán, pues, este candidato ganador e Iván Cepeda, el candidato oficial, el candidato del gobierno. ¿Qué va a pasar en el día de hoy con este desconocimiento, con estas denuncias de inconsistencia? Bueno, la autoridad electoral tendrá que responder, no solamente el plano político, pero estén muy pendientes porque en cualquier momento vamos a llevar información adicional. Es muy probable que surja alguna de las últimas horas de la madrugada en este caso. Bueno, continuamos. Bueno, ayer, hubo una reunión, pues cerrando la semana pasada, importante para Venezuela, entre representantes del gobierno venezolano con las autoridades, las máximas autoridades del Fondo Monetario Internacional, con su directora gerente. En fin, estuvieron el presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez, el encargado de negocios en la Embajada de los Estados Unidos, Félix Plasencia, y otros representantes. Esto seguramente para hablar de la reinserción de Venezuela en los mercados financieros, para hablar seguramente del serio y grave tema de la deuda externa nacional, que es cuantiosísima, en fin, y cómo el Fondo Monetario Internacional, pues dentro de los parámetros que maneja, puede regresarle a Venezuela el dinero que tiene acumulado. Son casi 5.000 billones de dólares que tiene la nación venezolana allí, que pudieran utilizarse, por ejemplo, se ha dicho o se ha adelantado algo en programas sociales, en lo que llaman la figura derechos especiales de giro. Así que bueno, importante destacar para el reacomodo de la economía venezolana esta reunión que se celebró. Vamos con otro tema pues intenso y polémico, como es el de Guyana y la reclamación territorial. Bueno, Guyana vuelve a denunciar un ataque militar contra efectivos militares en territorio de su país. Bueno, a esto respondió la Cancillería, dijo que se trata de una falsa narrativa de conflicto, rechaza entonces el gobierno venezolano. Es la segunda o tercera vez que lo hace Guyana, precisamente en un momento coyuntural donde, bueno, más adelante o en cualquier momento puede surgir una decisión de la Corte Internacional de Justicia que Venezuela no aceptará sobre el territorio del Esequibo. Pero bueno, esto pudiera pensarse que generaría una escalada de la controversia. Bueno, por ahora no, y por ello la respuesta del gobierno venezolano de esta falsa narrativa de conflicto. Bueno, seguimos. Una noticia importante para la economía venezolana también, hay que ponderarlo, ¿no? Se anunció que Venezuela sigue siendo sostenidamente, sobre todo pues en los últimos tiempos, el segundo exportador y proveedor de petróleo de los Estados Unidos, después de Canadá, que es el primero. Bueno, en las 22 semanas del mes, del año 2026, pues ha elevado su producción y su exportación, pero su exportación fundamentalmente en un 51%, lo que es
muy, pero muy importante, y seguramente en la medida que la producción nacional crezca, en esa misma medida la exportación hacia los Estados Unidos va a ser mayor. Así que bueno, importante porque se va recuperando el más importante cliente histórico que ha tenido el petróleo venezolano. Por otra parte, también hubo reuniones acá en Venezuela, o ha habido reuniones entre representantes de ExxonMobil, que tiene ciertos temores y ciertas dudas sobre regresar al mercado venezolano, a retomar viejas inversiones que tuvo. Por cierto, la infraestructura que en el pasado tenía ExxonMobil está muy deteriorada, y esa es una de las razones por la que tienen la inquietud, porque están pensando en la enorme cantidad de dinero que habría que realizar para la inversión. También se habla de nuevas reglas del juego, pero hay cierto optimismo de que pudiera lograrse un acuerdo con ExxonMobil para que este gigante transnacional del petróleo retorne a nuestro país. Mientras tanto, el CEO de Chevron, Mike Wright, pues hablaba nuevamente de cambiar ciertas condiciones fiscales para que pudiera crecer, abultarse la inversión de Chevron y de otras compañías internacionales en nuestro país, en el área petrolera. Pero es importante modificar, a pesar de que se hizo la reforma a la ley de hidrocarburos, hay que seguir modificando cosas porque hay ciertos temas que son todavía álgidos, que generan alguna sensibilidad, como es el tema de las regalías, etcétera. Entonces ellos están negociando, conversando, a ver si se hacen modificaciones adicionales. Seguimos. Bueno, nos encontramos que el sábado una situación irregular nuevamente revienta un tubo que lleva agua hacia diversas urbanizaciones y sectores populares del municipio Baruta del estado Miranda, de 72 pulgadas. Es el tubo que por lo general siempre tenía o registraba una rotura, el de la urbanización Santa Sofía, o frente a la entrada de la urbanización Santa Sofía. Esto, bueno, están trabajando allí, siguen tratando de corregir la situación, pero esto dejó sin agua a numerosos sectores del municipio Baruta del estado Miranda. Se espera una información adicional en el día de hoy, pero se presentó una circunstancia realmente crítica el sábado en horas de la noche. Otra nota, esto viene de la educación. Profesores y estudiantes de la Universidad Simón Bolívar están solicitando tantas veces, pero ahora con mayor fortaleza, la renuncia de las autoridades interinas que se nombraron para esa casa de estudios, por incapacidad institucional, por incapacidad académica, por no ocuparse de los problemas. Está viviendo la Universidad Simón Bolívar una situación sumamente difícil, sumamente crítica en ocasiones, y por ello, repito, la solicitud del gremio de profesores y también de los estudiantes que realizaron una protesta al cierre de la semana pasada, una protesta para evidenciar y denunciar la situación. Bueno, un hecho de sucesos muy lamentable que se presentó también y se reseñó este fin de semana, un accidente entre Clarines y Boca de Uchira en el estado de Anzoátegui, en un choque entre un colectivo, un autobús y una gandola, dejó un triste saldo de 9 personas muertas. Al principio no se conocía el número de heridos, era indeterminado. Ahora se habla de 27 heridos. Lamentable la situación. Seguramente habrá reseña en esta primera emisión de Noticiero de Televen con mayores detalles. En la política, se comienza a abrir una controversia sobre el tema de las elecciones. Quienes no desean que sean todavía, voceros del gobierno que dicen que para este año se lo está planteado, que no es la prioridad, que hay otra jerarquización en el orden de los intereses del país. La oposición dice debe haber elecciones presidenciales. Lo cierto es que todo se proyectaría hacia el año 2027. Entonces el otro debate es, ¿son primero las presidenciales o son ahora gobernadores y alcaldes y luego las elecciones legislativas? Bueno, lo cierto es que la oposición dice, sobre todo los sectores vinculados a la plataforma unitaria, que deben ser elecciones presidenciales primero, junto con elecciones legislativas. Bueno, tema de la controversia política. Otro detalle importante, hay un volumen apreciable de noticias que vienen desde este fin de semana. Una encuesta de Atlas Intel habla que el 60% de los venezolanos considera que su condición económica no es la más adecuada, y hay razones para ello. Y un 75% habla de que hay fragilidad en el empleo, es decir, el empleo laboral es muy deficiente, y ese 75% se queja precisamente de ello.
Bueno, temas internacionales agregamos a lo de Colombia, que fue la nota de apertura. La situación de Irán. Trump dice que él no tiene ningún apuro en sellar un acuerdo de paz, que seguirán las negociaciones con Irán. Irán dice que hay una serie de lagunas todavía, que no se puede decir que se está cerca de un acuerdo. Francia, a través de su presidente Emmanuel Macron, solicita celeridad en el proceso de conversaciones entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno iraní, la situación petrolera mundial, el efecto que tiene el cierre parcial del estrecho de Hormuz y el impacto que tiene en el precio de los combustibles en Europa y en otras partes del mundo, incluso en los Estados Unidos, que lo reconoció el propio Donald Trump. Sobre el tema del ébola, la situación en la República Democrática del Congo, grave. El organismo ONG Internacional Médicos Sin Fronteras habla de profundamente delicada la situación. Hay 247, 246, la cifra aproximada de personas fallecidas. Hay 1.077 personas sospechosas de contagio, así que la situación es bastante delicada. Nos venimos a América del Sur. Ayer, a propósito de las elecciones en Colombia, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunciaba que se levantaban o se retiraban los aranceles del 100% sobre productos colombianos. Una noticia bien recibida. Y luego, desde el lejano Oriente, tenemos que anuncian para el 7 de junio ejercicios militares Corea del Sur y Japón frente a las amenazas de Corea del Norte. Bueno, en deportes tenemos que hay campeón en UEFA Champions League. El PSG, por penales 4-3, derrota en un intenso partido al Arsenal de Inglaterra. Lamentablemente, pues esta situación generó hechos de violencia en París y en otras ciudades, pero fundamentalmente en París, donde se desató el caos, la anarquía, la violencia, la destrucción de automóviles y negocios. Se atribuye esto a grupos pues desordenados e incluso migrantes ilegales. Aquello fue un desastre, se pronunció el presidente Emmanuel Macron señalando que eso era inaceptable. Una destrucción masiva y pérdidas cuantiosas. Nadie podía esperar que un episodio tan bonito en la celebración por el triunfo del equipo se transformara en una locura. Con un profundo odio y un resentimiento actuaban al parecer las personas que tomaron las calles de París para destrozar negocios y cualquier tipo de bien. Esto va a traer consecuencias sin duda alguna. Otra noticia del fútbol: fue destituido el director técnico del Liverpool, Arne Slot. No fue una buena temporada para un equipo histórico de la liga inglesa. También en fútbol tenemos que hubo varios amistosos el fin de semana de cara a lo que será el Mundial 2026, que recuerden, transmitirá Televen en exclusiva, en señal abierta. Bueno, tenemos que Brasil ayer le dio una goleada a Panamá, que Panamá, por cierto, es uno de los clasificados al Mundial. Ahí van a jugar dos venezolanos, lo anunciábamos la semana pasada. Dos venezolanos en la selección panameña, o sea que vamos a tener presencia en el Mundial de Fútbol con jugadores. Bueno, razones de otro tipo los llevan a jugar allí, pero la goleada 6-2, goles de Vinicius, de Casemiro, en fin, y de otros jugadores, de Lucas Paquetá. Así que bueno, se calienta el ambiente, falta muy poco, es el jueves 11 de junio. Y en béisbol de Grandes Ligas ha explotado Ronald Acuña Jr., 4 jonrones en 5 partidos consecutivos. No, ha venido, o 5 jonrones, perdón, 5, corrijo. 5 jonrones en 4 partidos consecutivos ha disparado el venezolano jugador de los Bravos de Atlanta. Sí, bueno, y seguramente reseñaremos otra actuación de los venezolanos en las Grandes Ligas. Simplemente voy a recordarles nuevamente, forma parte de lo cotidiano, hablar de la red social Instagram, _noticiero Televen. Por allí pueden enviar sus mensajes. Titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y luego, pues en el corolario, precisamente un resumen de lo que ustedes nos envían. Gaudí y Ricardo, con ustedes de inmediato. Buenos días. Hola Carlos, buen día caballeros, buen día Venezuela, gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este lunes 1 de junio de 2026. Qué gusto que nos permitan entrar a sus hogares y también a las pantallas de sus teléfonos celulares para mantenerlos bien informados en este primer día del 6º mes del año.
¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, contento de iniciar una nueva semana, un nuevo mes y por supuesto en hacerlo en compañía de todos nuestros amigos televidentes que están en sintonía de esta primera emisión a través de las distintas opciones que tenemos para ustedes. Tenemos nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen. En este momento transmitimos en vivo a través de ella, la aplicación Televen Stream, también la señal abierta que llega a todo el país en YouTube Televen TV, nuestras redes sociales en X, Instagram ya se los comentaba y también TikTok, el _noticiero Televen. Y también saben que tenemos nuestro canal en WhatsApp para que siempre esté bien informado. Así es, ahí tiene todas las opciones para que usted pueda decidir por cuál de ellas nos sigue. Justamente ahí en pantalla ven cuál es nuestro canal en WhatsApp. Usted se va al Instagram, allí busca el icono de WhatsApp y eso lo redirecciona a nuestro canal y bueno, puede estar siguiendo todas las informaciones a través de su teléfono móvil celular. Ya están allí todas las coordenadas para que esté en comunicación directa con toda la programación de Televen. ¿Qué resta por decir, Salmerón? Señor director, por favor, hoy lunes, 1 de junio, ruede la coletilla. Nos vamos. Pase. Gracias. Bueno, nos toca comenzar revisando información que está justamente reseñada en nuestra cuenta de Instagram, el _noticiero Televen, un accidente lamentable que más adelante tendremos el reporte con nuestros corresponsales. Choque entre una gandola y un autobús deja 9 muertos. Esto ocurrió en el estado Anzoátegui. Un grave accidente de tránsito se registró la tarde del sábado 30 de mayo en la curva Juanita Mota del sector Minifinca, ubicada en la troncal 9. Esto está entre Clarines y Boca de Uchire, en el estado Anzoátegui, como ya les comentaba, donde allí colisionaron un bus y una candola. El siniestro dejó 9 víctimas fatales. Asimismo, el gobernador de la entidad, Luis Marcano, detalló que más de 20 personas quedaron lesionadas por el siniestro y 5 de ellas en condición grave, los cuales están siendo atendidos y atendidas en distintos centros de salud cercanos. Ministerio Público inicia investigación tras allanamiento en establecimiento de Barquisimeto. La institución detalló que para este caso fueron designadas la Fiscalía 21 de la entidad y la Fiscalía 98 Nacional, esta última con competencia en materia de protección de derechos humanos y diversidad de género. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana activó sus mecanismos de control interno y puso a disposición del Ministerio Público a 5 funcionarios. En las próximas horas, los uniformados serán presentados ante un tribunal de control por la presunta comisión de delitos consagrados en el Código Penal y la Ley contra la Corrupción. A partir del 1 de junio, es decir, desde hoy, la tarifa máxima del pasaje urbano será de 140 bolívares. La ministra de Transporte, Jacqueline Farías, informó que este monto se mantendrá durante 2 meses para posteriormente ir elevando a un nuevo monto. Asimismo, recordó que mientras tanto el Ejecutivo Nacional realizará ferias de transporte para atender los requerimientos que necesiten este gremio tan importante para el país. Venezuela denuncia nueva operación de manipulación por parte de Guyana. El gobierno de Venezuela señaló que intenta el gobierno de Guyana promover una narrativa falsa de conflicto tras difundir supuestos incidentes armados en el río Cuyuní, ubicado en el territorio Esequibo. Las autoridades venezolanas afirmaron mediante un comunicado, que Guyana no ha presentado evidencias de estos hechos y aseguraron que no es la primera vez que busca promover operaciones de falsa bandera para beneficiar sus intereses fronterizos. Alerta sanitaria en Brasil: aíslan a 2 sujetos por posible contagio de ébola. El primer caso bajo investigación corresponde a un hombre de 37 años, quien manifestó un cuadro febril tras haber estado en la República Democrática del Congo, mientras que el segundo paciente es un ciudadano proveniente de Uganda que ingresó a territorio brasileño el 22 de mayo y que se encuentra bajo estricta vigilancia tras reportar síntomas como tos, escalofríos y diarrea. Hablemos de deportes. Bicampeón de Europa, PSG consigue su segunda Champions tras derrotar al Arsenal. El Paris Saint-Germain derrotó 4-3 por la vía del penal al Arsenal para coronarse con su segundo título del máximo torneo de clubes en Europa. Los Gunners se adelantaron temprano en el marcador con el gol de Kai Havertz. Guzmán Dembélé fue el encargado de empatar el encuentro desde los 12 pasos para los parisinos. Gabriel Magalhaes falló el último penal de la serie para acabar con el sueño del equipo de Londres.
Bueno, estas y otras informaciones están en nuestra cuenta de Instagram. Ahora vamos a pasar a hacer revisión de portadas de diarios que circulan a nivel nacional. En este caso tenemos la del periódico 2001. De la Espriella da el batacazo y Cepeda cuestiona los resultados. Están hablando en este caso de las elecciones en Colombia. 43.74% para el candidato Espriella y 40,90% para Cepeda. ¿Qué señala el sumario? Dice que según la Registraduría Nacional, el candidato de Defensores de la Patria obtuvo más de 10 millones de votos, mientras que el del Pacto Histórico alcanzó los 9,5 millones. Sin embargo, tanto el líder de la izquierda como el presidente Petro asuman irregularidades. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario El Universal para este día. Vamos a reseñar, tal como lo hacen ellos, estas elecciones en Colombia. Dice la nota que destacamos acá: Petro rechaza preconteo mientras de la Espriella y Cepeda se preparan. El presidente Petro no avala conteo rápido y denuncia fallas. Resultados se definen en balotaje. También tenemos sobre este tema el siguiente titular del Universal. Dice Cepeda, se refieren a el candidato Iván Cepeda. Censo desfasado y voto vetado marcaron la elección realizada. El candidato del Pacto Histórico puso en duda los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia. Más abajo, de la Espriella se lanza en ofensiva para lograr sumar votos y respaldo. El candidato de la Espriella se aseguró un puesto en la segunda vuelta de las elecciones colombianas tras obtener 10,3 millones de votos, superando al izquierdista Iván Cepeda con 9,6 millones. También tenemos acá, siguiendo con esta cobertura que hace el Universal de las elecciones en Colombia, Álvaro Uribe asume derrota de Valencia y suma su apoyo a de la Espriella. El expresidente colombiano reaccionó a los resultados electorales reconociendo la derrota de Paloma Valencia y asumiendo la responsabilidad institucional por el revés. Otro titular que destaca el Universal en su portada, que seguramente se va a repetir en toda la prensa el día de hoy: Colombia va a segunda vuelta marcada por mayor polarización. Dice Abelardo de la Espriella, de la ultraderecha, e Iván Cepeda, de la izquierda, se medirán el 21 de junio. Vamos a hablar ahora de deportes y para eso tenemos una nota del diario Líder. Ronald Acuña Jr. Bueno, el abusador despachó cuadrangular por cuarto juego consecutivo durante la derrota de los Bravos 6-4 en el último de la serie frente a los Rojos de Cincinnati en el Ballpark. Bueno, y antes de ir a la pausa, los vamos a dejar con un video viral que tomamos de nuestra cuenta en TikTok, el_noticiero Televen. En Alemania, la legislación vial establece que ante un embotellamiento o retención total del tráfico en autopistas, los conductores deben desplazarse de manera inmediata hacia los extremos de sus respectivos carriles para abrir un espacio libre en el centro de la vía. Esta maniobra obligatoria, conocida en el país germano como Rettungsgasse o Callejón de Rescate, tiene como único objetivo permitir el paso fluido y sin obstáculos de las ambulancias, bomberos y vehículos policiales hacia el lugar del incidente. Oye, qué buena idea esta. Esto debería replicarse, no solamente aquí en Venezuela, sino en todo el mundo. Ayuda muchísimo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ahora sí llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero, este 1 de junio. Así es, amigos, en la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. ¿Le parece? ¿Está de acuerdo? Claro, de acuerdo, ya venimos. Bueno, ya venimos entonces. Faltan 12 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido con portada digital del diario La Verdad, que circula en La Guaira. Ellos destacan el siguiente titular con fotografía: vientos huracanados. Allí tienen la gráfica. La madrugada del domingo, una torre oxidada en el llenadero de Mamo se dio a los fuertes vientos que causaron daño a otras estructuras. Seguimos en esta portada.
También con fotografía cayó cerca de decenas de bañistas. Ven allí un automóvil que cayó, pues dicen Camuri Grande. Allí está esta gráfica. Terminó en el río Camuri Grande. En otros titulares dice devaluación, impuestos, bajas ventas, el trinomio que arruina al comercio. Y también Vía Nacional a Carayaca cumple 3 años en total abandono. Vamos a revisar la portada del diario Primicia del Estado Bolívar. ¿Qué nos tiene para el día de hoy? Hay temas de comunidad. Uno de ellos destaca y es el siguiente. Comunidad Pueblo de Dios teme ante avance de Cárcava. Vecinos de esta comunidad, que está ubicada en el sector Core 8, denuncian el abandono que sienten de las autoridades ante el peligro que representa una gran socavación del terreno por la llegada de las lluvias. Hicieron un llamado de atención a los entes gubernamentales debido al riesgo que representa la Cárcava, que se encuentra muy cerca al tendido eléctrico de la zona. Hay otros temas que destacan en esta portada. Buenas noticias para el Estado Bolívar, pues esta entidad ganó las Olimpiadas Nacionales de Robótica. La delegación del Estado se alzó con el máximo galardón en las Olimpiadas Nacionales de Robótica. El evento de alto nivel, clausurado este sábado en la ciudad de Caracas, fue organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología. Haciendo honor a los pronósticos, el equipo Los Codificadores obtuvo el primer lugar de la clasificación general en la exigente modalidad Sigue Líneas, categoría Innovación. Mira qué buena representación hemos tenido en robótica, equipos del Estado Zulia, ahora de Bolívar, que se alzan pues con este triunfo, así que felicidades a todos estos jóvenes. Y a seguir estudiando y preparándose. Claro que sí. Nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Usted tiene la hora, Salmerón? Tengo la hora, son las 6:33 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional, reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. ¿Me acompaña? Claro que sí, venga, vámonos, pues. ya venimos. El Mundial FIFA 2026 es una cita con el destino que viviremos por Televen con la transmisión exclusiva de 40 partidos en señal abierta y a través de todas nuestras plataformas digitales. No es solo fútbol, es el momento en que el corazón de millones latirá al mismo ritmo, transformando cada pantalla en un portal hacia la máxima gloria. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido compartiendo con ustedes información que destaca el portal web de Infobae. Ellos titulan: Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra. Más abajo se lee que el intercambio de acciones militares coincidió con la ampliación de la ofensiva israelí en el Líbano, donde continúan los combates entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por el régimen de Teherán. Vamos a revisar un cable de la agencia EFE que nos trae información que es la siguiente. Netanyahu ordena ataques en los alrededores de Beirut. Durante semanas, Estados Unidos había instado a Israel a no atacar Beirut como parte de las actuales conversaciones para un alto al fuego efectivo, destinadas a frenar los ataques de Hezbollah contra el norte y las tropas israelíes apostadas en territorio libanés y también los bombardeos israelíes contra ciudades sureñas. Las negociaciones con el Líbano están a su vez ligadas al alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, al abogar la República Islámica por el cese de las hostilidades en el frente libanés como una de las condiciones para las propias conversaciones con Washington. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con cielo cubierto y algunas zonas con nubosidad fragmentada. Se esperan precipitaciones con posibles descargas eléctricas en
La Guayana Esequiba, también en Bolívar, en Amazonas, en Delta Amacuro, en Monagas, en Sucre, en Guárico, en Barinas y Falcón. Veamos este pronóstico en detalle. Caracas estará nublada, la temperatura mínima será de 19 grados centígrados y la máxima de 25. ¿Qué hay de Valencia? Nublada, temperatura mínima 24 grados centígrados y la máxima 31. Nos vamos a Maracaibo, parcialmente nublado, temperatura mínima 26 grados centígrados y la máxima 39. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Amigos, vamos a revisar los mensajes que llegan a nuestra cajita interactiva de la mañana de hoy. Ya tenemos por acá los siguientes. Atención con esto. Alcantarilla sin tapa frente al Colegio Fe y Alegría. Esto es en el sector Boquerón. Envían saludos desde Táchira a la señora Ismelda Ramírez. Gracias por sus comentarios. Y finalizamos con este otro mensaje que dice: miren este hermoso atardecer en Guárico. Bueno, nuestro país tiene unos cielos y unos colores hermosos. No solamente en Guárico, sino en prácticamente en todos los estados, ¿no? Ayer el color del atardecer acá en Ciudad Capital era también un espectáculo así naranjoso. Bueno. Mire, qué modesto usted que no leyó que tenía una hermosa sonrisa, que por allí le piropeaban la sonrisa. Muchas gracias pues por la sonrisa, ya me dio pena. Se sonrojó. Bueno, agradecemos todos esos mensajes que ustedes hacen llegar a diario a nuestra red social Instagram y por supuesto la fiel sintonía. Carlos Fernández ya está listo para presentarnos un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Bien, gracias. Se trata pues de un nuevo resumen de titulares. Hay mucha información. Recuerden que estamos saliendo un fin de semana y el volumen es significativo. Hay notas que tienen que ver con el comportamiento económico, notas sobre la salud emocional, notas internacionales. Siempre bien completo con ustedes hasta las 8:30 de la mañana en esta primera emisión. Comencemos con esta nota de uno de los sectores de la economía, el sector funerario. Bueno, registra un decrecimiento, una caída del 20%. Nuestro compañero Daniel Álvarez nos trae la información en pocos minutos. Emprendimientos. Bueno, los emprendedores están recibiendo obstáculos que limitan su capacidad para sobrevivir en el mercado venezolano. Génesis Rivas nos trae un reportaje para conocer las causas y consecuencias de este hecho económico. Bueno, ¿conoce usted el síndrome de Solomón? En un nuevo reporte especial analizaremos esta condición que hace realizar acciones que no van con nuestra personalidad para poder encajar, ¿no? En notas internacionales, el presidente de Brasil, Lula da Silva, pues arremetió contra el gobierno de los Estados Unidos por designar como terroristas a grupos criminales de su país. El invitado en el día de hoy será Joel Horta, él es abogado y analista político, ¿no? Y al cierre tenemos arte y espectáculos. En lo actual, hijo mayor de Brad Pitt pidió legalmente cambiar su apellido. Bueno, hacemos la pausa, es la de esta hora de costumbre, será breve y al regreso mucha información en esta primera emisión del noticiero de Televen con Gaudí y Adrián. Adrián, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, como siempre un gusto saludarte, feliz inicio de semana y de mes además, ¿no? Bueno, sí, entramos al sexto mes de este año 2026, el primer semestre se nos va cuando finalice. Se fue rapidito, ¿eh? Buenos días, Gaudí y Ricardo, como siempre un placer acompañarles en esta jornada informativa bien temprano aquí en Televen. Buenos días, señores televidentes. Bueno, cada 1 de junio se celebra el Día Mundial de la Leche, una fecha establecida por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación que busca incentivar el consumo de la leche en el mundo y sus beneficios para la población. Hacemos con esto una pausa para publicidad, como es costumbre. Más adelante, Congreso mexicano aprobó reforma constitucional para anular elecciones donde se compruebe injerencia externa. Ya volvemos. Continuamos con las informaciones. En Anzoátegui continúa el despliegue de atención a las víctimas del accidente en la Troncal 9 que dejó 9 fallecidos y 20 heridos. Algunos han sido ya dados de alta. Nuestro corresponsal en la entidad, Jesús Albino, nos tiene más información.
Efectivamente, el autobús venía de regreso desde las islas del Parque Nacional Mochima y tenía como destino la ciudad de Caracas, específicamente en Clarines, a la altura del sector Minifincas, ocurrió el accidente. El autobús habría perdido el control impactando contra una gandola, lo cual dejó el saldo lamentable de 9 personas fallecidas y por lo menos 20 heridas. Los mismos fueron rápidamente trasladados a centros de salud en el oeste del estado de Anzoátegui. El gobernador de la entidad ofreció un parte sobre el hecho. 5 están en una condición grave, una condición delicada. Oramos por su sanación. Queremos informar que una vez sucedido este hecho, se activaron los sistemas de salud, tanto del Hospital de Clarines, Centro Diagnóstico Integral de Clarines, Hospital de Espíritu, el Hospital Luis Racetti de Barcelona y el Hospital de Las Garzas, aquí en la ciudad de Barcelona. Además, hicieron un llamado a las personas que transitan por las diferentes carreteras nacionales de la entidad a tomar en cuenta que las fuertes precipitaciones que se registran durante las últimas horas en la región oriental del país pueden originar este tipo de situaciones. Por ello mandan a conducir con prudencia, no exceder los límites de velocidad debido a que algunos pavimentos podrían estar resbaladizos y originar este tipo de situaciones que es lamentada por toda la población de la entidad. Es la información que tenemos desde el estado de Anzoátegui. Continuamos los estudios en Caracas. Gracias, Jesús. El Ministerio Público inició una investigación penal tras un presunto allanamiento ilegal ejecutado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en un sauna para hombres en Barquisimeto. Por este hecho, 5 oficiales de este cuerpo policial están a la orden de la justicia. Los afectados denuncian que fueron víctimas de robo, extorsión y amedrentamiento, además de haber permanecido retenidos más de 10 horas. Juan Manuel Oviedo tiene el reporte. El hecho se registró en horas de la tarde del pasado sábado en un local privado orientado para la comunidad sexodiversa, ubicado en el este de Barquisimeto. De acuerdo a los testigos, los oficiales ingresaron vestidos de civiles, sin orden judicial, bajo la excusa de que respondían a denuncias ciudadanas de que en dicho establecimiento supuestamente se realizaban actividades de prostitución de menores y venta de sustancias ilícitas. Fueron 33 personas que estuvieron retenidas arbitrariamente. Ellos se encontraban en un espacio privado realizando una actividad y bueno, llegaron dichos funcionarios, hicieron una intervención sin tener un inicio de investigación. Hubieron unos delitos calificados que se viola la ley, donde hubo extorsión por parte de los funcionarios, hubo robo, cosas de pertenencias de valor y también hubieron daños psicológicos, tratos verbales. Menores de edad no habían en el espacio. De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la Fiscalía General, el procedimiento ejecutado por los uniformados atentó contra la ética pública. Por tal motivo, se comisionó de forma conjunta a la Fiscalía 21 del Estado Lara y a la Fiscalía 98 Nacional, esta última con competencia exclusiva en la protección de derechos humanos y diversidad de género. En Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. El ejército estadounidense llevó a cabo un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico Oriental en el que murieron 3 hombres. El Comando Sur de Estados Unidos señaló en redes sociales que la embarcación transitaba por rutas generalmente utilizadas por el narcotráfico y estaba involucrada en operaciones ilícitas. Este ataque eleva a más de 200 el total de muertos desde que la administración del presidente Donald Trump comenzó su ofensiva en septiembre pasado. Y al menos una decena de casas resultaron afectadas por los vientos huracanados registrados la madrugada de este domingo en la parroquia Catia La Mar, en el estado La Guaira. Ami Torres nos amplía esta información. Adelante, Ami. Sí, gracias por el contacto que establecemos desde el litoral central venezolano, específicamente desde Los Olivos de la Sublet, parroquia Catia La Mar, una de las zonas más afectadas, producto de los vientos huracanados registrados durante la madrugada de este domingo entre la 1 y las 2 de la mañana. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con varios de los afectados y esto fue lo que nos dijeron. La brisa empezó desde las 11 de la noche más o menos y horrible se puso ya a partir de las 2 de la mañana que empezamos a escuchar los techos
tambaleándose los tubos, se desprendieron las soldaduras, tuvimos que salir entre mi hermano, mi esposo y su otra hermana, tuvimos que salir a amarrar. Mira, vimos los techos como volaban por todas partes. Mira, eso fue de verdad, no sé cómo describirlo porque sentí muchísimo miedo. De verdad que fue una experiencia que nunca la había vivido. Aquí nosotros hemos visto brisas de brisa, pero esta fue la más impactante. Rea tiene 8 años viviendo en la zona y nunca había experimentado una madrugada tan desesperante. En el caso de Omaira Vázquez, los daños fueron más severos e incluso la brisa se llevó parte de una pared de su vivienda. Mucho viento, mucho miedo y se me fue mi techo. Eso fue a las 1:30 de la mañana. Mucho miedo, sentí mucho miedo. ¿Agarraste a tus hijas? ¿Qué hiciste? La agarré y la pegué pegadita, la paré a las 2 así, abrazándole y rezando que calmara esto. Hasta que llegaron mis vecinos en la mañana. ¿Cómo se escuchaba eso? Mucho ruido feo, un ruido así ese ruido. Equipos de la gobernación se desplegaron en el sitio para hacer el levantamiento de los daños, que también incluyeron otras viviendas afectadas en vista al mar. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Una delegación venezolana evaluó los mecanismos de asistencia técnica y de recuperación de fondos en el exterior en una reunión en Estados Unidos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. En el encuentro se trataron los próximos pasos en la agenda con la organización financiera en aras de fortalecer la estabilidad macroeconómica e impulsar el desarrollo nacional. La delegación venezolana estuvo integrada por el vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas y gobernador ante el FMI, Calixto Ortega, el jefe de la misión diplomática de Caracas en Washington, Félix Plasencia, y el presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez. El gobierno nacional denunció que Guyana difundió supuestos incidentes armados ocurridos en los alrededores del río Cuyuní sin presentar ninguna evidencia verificable que lo sustente. En un comunicado, el canciller de la República, Iván Gil, calificó tal acción como una nueva operación de manipulación con la que se pretende construir escenarios de tensión y promover operaciones de falsa bandera. A través de organizaciones de las fuerzas políticas, dirigentes regionales del estado Monagas se preparan para intensificar encuentros con la militancia orientados a próximos retos electorales que enfrentará el país. Hay una discusión en la cual nosotros esperamos que participe toda la ciudadanía y que el gobierno debe dejar de ser sectario y hegemónico con la discusión del Tribunal Supremo de Justicia y la oportunidad de darle a los venezolanos una institución que le dé credibilidad, que le dé confianza, y ese es un gran paso para poder construir el que los venezolanos podamos elegir libremente. González manifestó que con el objetivo de alcanzar la máxima participación cívica han recorrido gran parte del país. Y el partido más movilizado en el país, aquí se trata de construir junto a la gente la ruta para el cambio, acompañar la lucha social, la lucha por el salario digno, porque hayan servicios públicos de calidad, y la lucha institucional para que haya democracia plena en Venezuela. Instó a los partidos políticos a unirse para construir la Venezuela democrática que todos desean. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Bien, es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Volvemos en breve con más información. Pese a que Venezuela lidera los rankings regionales en intención de emprender, este sector se enfrenta a una serie de obstáculos que limita su capacidad de sobrevivir en el mercado venezolano, empujándolos a la informalidad. Génesis Rivas nos explica cuáles son las causas y las consecuencias de este fenómeno económico. Solo entre 2023 y 2025, 5 millones de emprendedores salieron del mercado venezolano debido a las diferentes dificultades que se registraron en el ecosistema económico nacional, según un estudio realizado por el IESA y la Universidad Católica Andrés Bello. Este mismo informe arrojó que solo el 1,9% de los emprendedores logra establecerse a largo plazo. Según el economista Luis Machado, la principal barrera que enfrentan los emprendimientos para formalizarse es la alta carga tributaria. En términos de promedio o estadística, podemos decir
que un emprendedor debería al menos tener 3 años para por lo menos saber si su emprendimiento puede continuar o no. Hoy en día el emprendimiento puede verse afectado en el transcurso del primero hasta el segundo año. Aunque la ley para el fomento de desarrollo de nuevos emprendimientos ofrece incentivos temporales, los emprendedores deben cumplir con el pago de impuestos sobre la renta, el impuesto al valor agregado, tributos municipales y contribuciones laborales. Machado indicó que es necesario crear mejores políticas económicas para el sector. Creo que incentivar en cuestiones de trámite, en revisar lo que es la parte impositiva para que ellos puedan elevar su margen de ganancia y crear fuentes de empleo, que es lo que nosotros estamos buscando. La venta de productos a través de las diversas plataformas digitales ha sido clave para la subsistencia de los emprendedores. Sin embargo, su uso ha impulsado la evasión fiscal. Esto según el presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, Richard Urjueta, quien indicó que en Venezuela hay entre 3 y 3,5 millones de vendedores informales digitales. El año pasado, lo que se transó en el pago móvil fueron más de 51 millardos de dólares. Eso no quiere decir que todo entraba en la informalidad, pero ya hay una parte importante donde hay que ubicar, auditar para poder determinar la cuantía a nivel de volumen sobre esa pérdida en el país. El representante de Cabecom advirtió sobre los riesgos de este tipo de transacciones. Empezando porque hay una pérdida importante de tributo por parte del Estado, se genera un gran mercado informal que perjudica la estructura operativa en este caso del Estado, igual del país. Una pérdida importante para el consumidor que adquiere productos a riesgo sin factura digital, sin ningún mecanismo de control. Según el estudio referido inicialmente, para comenzar un negocio en Venezuela se necesitan entre $5,000 y $20,000. Señala además que Caracas se posiciona entre los últimos puestos del ranking mundial de las condiciones económicas para que un emprendedor surja. Sin embargo, pese a las limitantes, hay venezolanos que siguen apostando no solo a crear un emprendimiento, sino también a formalizarlo. Bueno, formalizar un negocio es que existes, porque si eres un comerciante informal, tú dices, yo hago esto, yo hago aquello, pero ¿qué te respalda? ¿Qué la llevó usted a formalizar su emprendimiento? Bueno, porque era una opción para uno poder obtener unos requisitos que piden para los créditos y eso. Para los economistas, la sostenibilidad del sector privado formal depende de reformas estructurales y de estímulos económicos que impidan el cierre de negocios a largo plazo. Génesis Rivas, Televen. Por su lado, el sector funerario registra un decrecimiento de 20%. Así lo dio a conocer la Cámara Nacional de Empresas Funerarias, Cementerios, Fábricas de Urnas, Crematorios, Previsión y Afines. Piden a los diputados de la Asamblea Nacional reformar la ley funeraria y que reconozcan al sector como de previsión y no de seguros. Muchas empresas han salido, muchas empresas, yo creo que un 20% ha decrecido, no te voy a decir que no, o sea, es el 20%, o sea, porque muchas empresas no han podido con esta situación económica. Entre los factores que impiden el crecimiento del sector se sitúan los altos impuestos y la actividad informal. Yo diría que hoy en día ha crecido y debe estar como un 60%. No están siendo supervisadas, no están siendo atacadas, no están siendo... y esto es el Estado quien tiene que regular. Estamos pagando muchos impuestos y el 30% de lo que pagamos es en impuestos. Entonces estamos luchando y hablando con las alcaldías, hablando también con las gobernaciones del tema del dólar. O sea, nosotros cobramos en bolívares al BCB y tenemos que comprar insumos en dólares o pagando a tasa Binance o a tasa europea. Hay diferentes planes de previsión funeraria. Van desde los $5 mensuales e incluye hasta 10 personas. Oscilan entre 350 y puede llegar hasta $1.500 dependiendo. Incluye el retiro del cuerpo del ser que haya fallecido del lugar
de casa, hospital o clínica hasta el centro donde se vaya a velar. Todo el sistema velatorio, el ataúd y el traslado hacia el cementerio o crematorio. El servicio fúnebre que registra mayor demanda es para mascotas. El costo depende del peso del animal. Va desde los 90 a $120. Ha sido un boom que está creciendo. Yo, por ejemplo, tenemos una compañía en Barquisimeto y cuando la colocamos, hoy cremamos entre 2 a 6 mascotas diarias y se le hace una despedida digna. Se colocan en recintos de resguardo igual que un ser humano. Desde la Cámara también le urgen al gobierno nacional que les permita importar carrozas fúnebres y así poder renovar su flota. Señalan que solo cuentan con vehículos que datan de los años 80 y 90. Daniel Álvarez Rojas, Televen. A partir de hoy entra en vigencia el nuevo precio del pasaje urbano fijado en 140 bolívares. La medida fue confirmada por la ministra de Transporte, Jacqueline Faría, quien precisó que el ajuste se oficializará mediante su publicación en Gaceta, aplicándose específicamente durante los meses de junio y julio. Hemos decretado un exhorto, va a salir en Gaceta el día de 1 de junio, pero les adelanto, un exhorto a que la tarifa máxima del transporte urbano sea de 140 bolívares. Eso durante todo el mes de junio y julio. Todos esos 2 meses esa tarifa va a ser 140 bolívares. Eso se ha calculado en función del número de pasajeros. Durante una visita a Barquisimeto junto a autoridades locales ofreció también detalles sobre las ferias de transportistas que se realizaron para beneficiar a este sector. Bueno, se nos hizo llegar todo lo que tiene que ver un diagnóstico en materia de algunas necesidades que tiene el sector transporte. Y el día de hoy también se les va a dar respuesta en cuanto a las ayudas humanas. Entonces, bueno, nosotros contentos, es parte de lo que venimos haciendo de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, nacional, regional y municipales. Feliz porque nos vamos a mantener. Se espera que durante los próximos 2 meses continúen estas jornadas con financiamiento para atender las necesidades del gremio, entre las que destaca la incorporación de nuevos pensionados al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Cáritas de Venezuela inició hace más de un año el plan de atención de salud mental para la evaluación de los venezolanos que retornan al país. En el estado Zulia, esta iniciativa se extendió un tiempo más por las consecuencias psicológicas que generan los cortes de energía. Cáritas de Venezuela y la Iglesia Católica atienden desde hace más de un año a los retornados al país. Muchos de ellos llegaron con la salud mental realmente comprometida. La actual crisis energética, aunque no lo parezca, genera intranquilidad. Por esta razón se extendió durante un tiempo más ese plan de atención, dirigido a niños, jóvenes y adultos por igual. En este caso, por la migración, del retorno, de verse sin nada, con la situación de la crisis económica que estamos, pero también en nuestro caso, sobre todo aquí en el estado Zulia, el hecho de los cortes de luz eléctrica. Hablando precisamente de la atención de salud, la Fundación Escuelas Arquidiocesanas, Cáritas y organizaciones internacionales rescataron un ambulatorio para atender durante un año a las comunidades más vulnerables del sector Sabaneta en el oeste de la ciudad de Maracaibo. Formaciones para estos médicos en alianza con la Universidad de Udine, entrega de medicamentos que ellos van a estar enviando, forma parte del proyecto, charlas para prevención de salud una vez al mes. Los cortes de energía se han convertido en algo que enferma al que está sano y agrava al que ya está enfermo. Una realidad de la que por los momentos no se ve solución en el corto plazo. Por todo lo antes mencionado, la Iglesia Católica enfoca sus esfuerzos en la atención a las comunidades afectadas. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Seguimos, más de 150.000 personas transitarán con mayor facilidad gracias a las obras de asfaltado que se llevan a cabo en las adyacencias del mercado municipal de Cumaná en el estado Sucre. Esto como parte de un plan integral de recuperación del recinto comercial. El alcalde del municipio Sucre, Pedro Figueroa, informó que más de 3.000 toneladas de mezcla asfáltica serán colocadas en el sector El Islote y calle Petión. Señaló que previamente se instaló un colector de aguas servidas de más de 1.000 metros de longitud, una obra que favorecerá el saneamiento del mercado municipal. Habíamos colocado una tubería de colector de casi 1.100 metros
que nos permite recoger todas las aguas servidas, tanto del mercado como el punto y círculo del mercado. Son más de 150.000 personas que serán beneficiadas, entendiendo que al mercado llegan todos los días alrededor de 15.000 personas. Hemos hecho una alianza extraordinaria para garantizar que esto poco a poco se vea materializado. Así que bueno, esto se suma al plan de asfaltado nacional de la Troncal 9, próximamente también de la Troncal 10, y seguimos trabajando también en la autopista Antonio José de Sucre. Por su parte, la gobernadora de la entidad, Johanna Carrillo, aseguró que estas labores permitirán solucionar una problemática histórica de drenaje y vialidad que afectaba a comerciantes del mercado y a habitantes del sector. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Vamos a otro punto de nuestro territorio. Autoridades del estado Lara presentaron ante el Ministerio de Obras Públicas varios proyectos para reparar y mejorar los puentes de la región. Los planes contemplan una evaluación estructural del puente Las Damas ubicado en la avenida Ribereña, así como de otros viaductos claves que conectan a Barquisimeto con distintas zonas de la entidad. El problema básico en este momento es un problema hidráulico, así lo determinan los técnicos. Entonces tenemos que parar una regresión de agua que hay allí sobre la base del puente que se fracturó, que nos puede ocasionar problemas más tarde. Ayer nos reunimos con expertos, los más expertos que hay en la materia de puentes, de hidráulica, de estructura. Ahí elevamos también poder inspeccionar el puente que de aquí del Bosque Macuto, por ejemplo, que va hacia allá. Yo tenía algunos alertas de ese puente y ahí aprovechábamos y la ingeniera Jacqueline mandó a inspeccionar 3 puentes de una vez inmediatamente. Respecto al puente de Yacural, cuya estructura se dio recientemente, las labores no se detienen. Autoridades y expertos esperan desviar el cauce del río para iniciar la reconstrucción del tramo que se ha visto afectado. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Bañarse con un poquito de agua. Moto, taxi, moto. Tu voz en el noticiero se trasladó a una comunidad del municipio de Abajuro del estado Falcón que está a punto de alcanzar las 2 semanas sin electricidad tras la explosión de un transformador de energía. Nuestro corresponsal Lenín Danieri tiene los detalles. Adelante. Sector José Meléndez de Abajuro. A los vecinos se les dañó el transformador y desde entonces esperan por la solución de Corpoelec. Mientras tanto resuelven como pueden con el agua fría y los alimentos. Son 25 casas sin energía. Los vecinos colaboran, pero el calor no lo hace. A las altas temperaturas que hay, que nos afecta a todos, porque en verdad está muy fuerte, tanto de día como de noche. Además de eso, en las noches llevamos picadas de zancudo y eso así entre otros. Las fluctuaciones de energía son frecuentes. Es que la electricidad es realmente inestable. En algunos hogares simplemente acamparon fuera de la casa. El calor hace insoportable estar adentro. Aquí echando los baños para aguantar la calor. ¿Y en la noche duermen aquí mismo? Sí, afuera, con el aire acondicionado. En la zona del occidente falconiano los cortes son como en el resto del país. Hablamos de 4 y 5 horas de racionamiento sin incluir las fallas puntuales como en el caso mencionado. Dijeron que probarán suerte de nuevo en una zona con electricidad para entrar a la llamada VENAP y así introducir una nueva queja. A ver si con esa logran soluciones. Desde Abajuro, en el estado Falcón, Lenín Danieri, Televen. Bañarse con un poquito de agua. Moto, taxi, moto. Nos centramos ahora en el estado Cojedes, donde diversas instituciones se unieron para llevar a cabo la siembra de más de 500 árboles de diferentes especies en la troncal 005. Instituciones educativas y gubernamentales, junto a la Fundación Jardines y Viveros Cojedes, llevan a cabo este proyecto ecológico bajo el lema 8K de huellas para nuestro planeta, con la siembra de árboles de Kumaraguaney, Apamate, Flamboyán, entre otros, desde la entrada de San Carlos hasta el sector Orupe, a fin de crear conciencia y fomentar la cultura ecológica, además de embellecer la troncal. Aquí están participando diferentes instituciones, sociedad civil, Fundación La Salle,
Ecosocialismo, el Ministerio de Ecosocialismo, Bombero, a la Alcaldía, Fundimaje, Corporación Gestión del Ambiente, entre otros. Aquí es una gran unión para lo que es llevar a cabo esta gran meta de darle una belleza a la entrada de San Carlos, un sendero tricolor, el sendero que va a marcar la pauta de la entrada de este gran municipio que es San Carlos. Asimismo, se hizo un llamado a la colectividad en general a participar en esta jornada de siembra de árboles que se extenderá hasta el próximo 5 de junio. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. Y como parte de un trabajo humanitario en favor de los animales vulnerables, la alcaldía de Barquisimeto entregó a la Misión Nevado un nuevo centro de rehabilitación integral que está ubicado en la calle 37 de Barquisimeto. Este centro de salud atenderá directamente las necesidades médicas de las mascotas comunitarias que hacen vida en la parroquia Concepción de Barquisimeto. Ya contamos con todas las condiciones para todo el proceso que se viene realizando por la Misión Nevado, y en este caso habilitando algunos espacios comunales. Ya aquí, hoy en día, estoy seguro que a partir de este momento, este espacio va a entrar en función en materia de cirugía, de esterilización, de todo lo que se tiene que hacer en materia de los animales. Les puedo igual manifestar contento porque, insisto, el valor, la significación que tienen animalitos para nosotros, para la familia, es fundamental. Son animales nobles, por eso siempre también llamamos a la conciencia, llamamos siempre al cuidado. La primera autoridad municipal destacó que el centro anteriormente solo recibía a 20 animales. Con esta nueva sede ampliarán su capacidad de atención a 100 consultas por día. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Autoridades del municipio de Acosta del estado de Monagas anunciaron la programación oficial de sus tradicionales fiestas patronales que se celebrarán este próximo 13 de junio en honor a San Antonio de Padua. Para nosotros el día especial es el día del santo patrono, el 13. Todos están invitados a participar en las misas de acción de gracia, en la procesión, en las actividades religiosas que se plasmen por el novenario o por cada una de las actividades de fe que dirija nuestro párroco Héctor Díaz. El burgomaestre señaló que la celebración también contará con diversas actividades culturales y la coronación de la nueva soberana 2026. Hay varias actividades para los chamos, hay song card, hay coleada, hay tarde cultural, está también los grupos de nuestro municipio. Una de esas hermosas damas van a desfilar en la tarima central, allí en la Plaza Bolívar, y saldrá la señorita San Antonio de Padua 2026. El mandatario local informó que durante los días festivos contarán con el despliegue de 120 funcionarios de seguridad. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. A veces preferimos callar en público y opinar en silencio. Nos guardamos nuestras preferencias por miedo a ser criticados por los demás y tomamos decisiones equivocadas porque un grupo las apoyaba. Muchos piensan que estos cambios o estos casos aislados de simple timidez son simplemente eso, pero puede ser que en realidad esto sea un sesgo psicológico destructivo conocido como el síndrome de Solomón. Analizamos hoy cómo el miedo a ser diferentes nos empuja de forma subconsciente a realizar acciones absurdas o que no van con nuestra personalidad solo para encajar en el rebaño. Ricardo Salmerón nos habla de este tema. Buen día nuevamente. Buen día, Gaudi, Adrián. El síndrome de Solomón se inspira en la investigación que el psicólogo Solomon Asch realizó en la década de los 50. Asch descubrió que un alarmante 70% de las personas está dispuesto a afirmar algo que sabe que es falso o a sabotear su propio criterio si ve que la mayoría opina de forma distinta. En el entorno social y laboral moderno, este síndrome se manifiesta como un pánico invisible a la crítica,
al aislamiento, obligando al individuo a mimetizarse con el promedio para sentirse más seguro. Se presenta con mucha fuerza en la época de la juventud o adolescencia, y es que en algunos casos se llega a adoptar conductas de riesgo solo para demostrar que se forma parte del grupo. Ahora, superar el síndrome de Solomon implica aprender a sostener nuestro criterio propio y nuestra propia forma de ser frente a los demás. Para eso se conocen 3 pasos fundamentales. Lo primero, practicar la asertividad progresiva. No necesita revolucionar una sala entera de la noche a la mañana. Comienza expresando pequeñas opiniones divergentes en comités o grupos pequeños. Para no depender de las opiniones de otras personas, fortalezca su brújula interna. Deje de buscar la aprobación constante en la mirada de los demás. Cuando tome una decisión, evalúela según sus propios valores, datos y preparación, y no en función de cuántos aplausos va a recibir. Por último, aprenda a aceptar la incomodidad del disenso o la falta de acuerdo. Entienda que pensar o actuar diferente siempre va a generar cierta resistencia o comentarios en el entorno. La crítica no es necesariamente una señal de que usted está equivocado. El síndrome de Solomon nos recuerda que el precio de la aceptación ciega puede llevar a la pérdida de nuestra identidad. Sin duda, sostener nuestro criterio y acciones propias es un acto de valentía, sobre todo cuando eso significa caminar en la dirección opuesta a la mayoría. Volvemos al set principal. El siguiente es un servicio público para el niño Antoine Vera. Se necesita con carácter de urgencia una tomografía de doble contraste abdominal y pélvico. Cualquier institución o persona que desee colaborar debe comunicarse al siguiente número de contacto: 04-14-215-3269. De antemano, gracias por su colaboración. Por esto hacemos una nueva pausa para publicidad del noticiero Primera Emisión. Cuando regresemos, al menos 8 personas fallecieron en un accidente de autobús en Turquía. Venimos con las notas internacionales. Comenzamos en Colombia. El candidato ultraderechista Abelardo de las Priela sorprendió este domingo al ser el más votado en las elecciones presidenciales y dejar en segundo lugar al oficialista Iván Cepeda. Ahora la presidencia del país se definirá en segunda vuelta el 21 de junio. AFP nos tiene los detalles. ¡Aquí está tu tigre! ¡Que ruja y que muerda! Colombia tendrá balotaje tras una ajustada primera vuelta el domingo en la que el outsider Abelardo de las Priella resultó el candidato más votado y prometió sacar a la izquierda del poder. ¡Vamos a enfrentar, a derrotar y a castigar a los enemigos de Colombia que quieren destruir nuestra patria! Con el 99% de los votos contabilizados, el excéntrico millonario, un admirador de Donald Trump, sorprendió al imponerse con 43,77% de los votos. De las Priella propone mano dura contra el crimen, megacárceles y bombardeos, en medio de la peor ola de violencia que ha vivido el país en la última década. El 21 de junio se medirá con Iván Cepeda, senador de izquierda y aliado del actual presidente Gustavo Petro. Aunque lideraba la mayoría de las encuestas, Cepeda quedó en segundo lugar con el 40,9% de los votos. En la noche del domingo puso en duda el primer recuento oficial y prometió defender a Colombia del fascismo. Plutocracia y corrupción, eso es lo que representa el señor de las Priella y su proyecto político. Los simpatizantes de Cepeda no ocultaban su desaliento. Sí, da impotencia porque pues esperábamos en primera ganar, pero tenemos fe que en segunda vamos a ganar sí o sí. Tenemos fe todavía.
La candidata de la derecha tradicional, Paloma Valencia, quedó en un lejano tercer lugar con el 6,9% de los votos. La senadora, apadrinada por el expresidente derechista Álvaro Uribe, anunció su apoyo a De la Espriella para el balotaje, un respaldo clave en su objetivo de derrotar a Cepeda. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desató una ola de críticas al desconocer las cifras publicadas por el CNE, alegando que la firma privada designada por la registraduría Thomas Greggs & Sons adulteró el preconteo en 3 oportunidades. Por su parte, la oposición denuncia que estas declaraciones tienen por objeto sembrar duda en la confiabilidad de los comicios. Los ciudadanos colombianos residenciados en Venezuela acudieron a las urnas de los diferentes consulados del país para participar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Para los votantes, este ejercicio democrático no solo representa una conexión con sus raíces, sino una oportunidad crucial para incidir en el futuro de su nación de origen. Entre las principales demandas y expectativas de la comunidad colombiana en Venezuela, resuena con fuerza el deseo de un cambio profundo. Primero que todo, que salga adelante, que realmente vuelva a ser un país como fue antes, como fue en la época anterior. Mire, yo espero muchas cosas, sobre todo la salud, la delincuencia. Nuestros hermanos colombianos están de luto todo el tiempo, hay mucha derramamiento de sangre. Al nuevo presidente de Colombia, que venga a posesionarse el 7 de agosto, le pedimos que luche por la paz, por la unión de los países, que luche porque Colombia tenga paz y tranquilidad. Si hay paz en Colombia, hay paz en Venezuela. La jornada electoral estuvo marcada por un fuerte componente emocional y logístico, ya que la comunidad colombiana en territorio venezolano representa una de las colonias migratorias más grandes de toda la región. El retorno de los centros de votación a territorio venezolano significó un alivio para los electores. Cabe recordar que en los comicios presidenciales de 2022, miles de colombianos residentes en el país se vieron imposibilitados de sufragar localmente debido a la inexistencia de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. Manuel da Silva, Televen. Vamos ahora a Estados Unidos. Las autoridades arrestaron en Texas a un agente de inmigración y control de aduanas acusado de haber disparado a un migrante venezolano y de falsificar el reporte oficial para encubrir el ataque. De acuerdo con la investigación de la justicia estatal, el funcionario acusó falsamente a 2 migrantes de haberlos atacado durante un mega operativo del ICE. Inicialmente, las autoridades federales presentaron cargos por agresión contra los migrantes y tras revelarse un video que desmiente la versión del agente, la Fiscalía Estatal retiró esos cargos y ahora el agente es el que enfrenta 4 imputaciones de agresión en segundo grado. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, criticó a Estados Unidos por designar como grupo terroristas a las 2 mayores facciones criminales de Brasil. Pese a que el mandatario reconoce el impacto de Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho en la violencia y el narcotráfico en su país, sostiene que el combate del crimen organizado debe ser liderado por las instituciones de Brasil. Afirmó que la medida representa una injerencia y pidió respeto a la soberanía brasileña. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos sostuvo una reunión con altos mandos militares cubanos en la base naval de Guantánamo para tratar asuntos de seguridad operativa. Según un comunicado del Comando Sur de Estados Unidos, el general estadounidense Francis Donovan tuvo un breve intercambio con el general cubano Roberto Legrá Sotolongo para valorar la seguridad del perímetro de la instalación estadounidense y discutir la seguridad del personal militar. La Habana acotó también en un comunicado que el encuentro se produjo por acuerdo de ambas partes. Por cierto, que la directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Cuba alertó que la crisis energética en la isla está afectando seriamente el sistema educativo, comprometiendo el futuro de toda una generación. La UNESCO señaló que los apagones dificultan la asistencia a clases y el desarrollo normal de las actividades académicas, lo que dejaría consecuencias a largo plazo. Por otro lado, el gobierno adelantó el cierre del año escolar y aplicó medidas de contingencia ante la falta total de combustible y las limitaciones logísticas.
El Congreso de México aprobó una reforma constitucional que busca anular elecciones en las que se compruebe que la intervención extranjera influyó en el resultado. Esta iniciativa despertó preocupación entre opositores y expertos que alertan sobre posibles arbitrariedades en su aplicación. Además, fue aprobada la creación de una comisión para impedir candidaturas vinculadas al crimen organizado. También el Parlamento mexicano aplazó para 2028 las elecciones judiciales, como lo propuso la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos ahora a Turquía. Al menos 8 personas, entre ellas un bebé, fallecieron en un accidente cuando el autobús donde se trasladaban chocó contra la defensa de una autopista y se incendió. El accidente tuvo lugar de madrugada en la autopista de 3 carriles que comunica la ciudad de Esmirna, en la costa egea, con Antalya, a orillas del Mediterráneo. El autobús, con 38 pasajeros y 3 empleados, había recorrido aproximadamente la mitad del trayecto cuando chocó por causas aún desconocidas. 33 personas resultaron heridas y han sido llevadas a los hospitales de la zona. En China, 5 personas fallecieron y una resultó herida producto de un derrumbe en una mina ilegal en la provincia de Yunnan. Las 6 personas quedaron atrapadas, pero fueron localizadas y trasladadas de inmediato a un hospital donde solo una de ellas sobrevivió. El resto murió tras no responder a los intentos de reanimación debido a la gravedad de sus heridas. Bien, ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos nuestro recorrido con el portal web de Euronews que titula: Italia activa el protocolo por un posible caso de ébola. Una persona fue hospitalizada en Cagliari. Las autoridades ingresaron al paciente a un centro médico para realizar los controles necesarios. El hombre había regresado de la República Democrática del Congo. Ahora seguimos con AP News, que publica: Estados Unidos bombardea objetivos militares iraníes y Kuwait es atacado con drones y misiles. Estados Unidos anunció que bombardeó emplazamientos de radar y drones en Irán luego que Teherán derribara un dron estadounidense. Por su parte, Kuwait informó que sus defensas aéreas abrieron fuego en la madrugada para interceptar el fuego de drones y misiles. Y en nuestro video viral de hoy veremos un rescate en las alturas. 8 personas quedaron atrapadas a más de 30 metros de altura en una montaña rusa en Texas, Estados Unidos. Los bomberos tuvieron que desplegar una enorme escalera para llegar a los atrapados y llevar a cabo el meticuloso rescate. El suceso ocurrió en el parque de atracciones de la ciudad tejana de Galveston. Afortunadamente no se registraron heridos. Bueno, sabes que cada vez veo más accidentes o más incidencias allí en las montañas rusas y en los parques de atracciones. Sí. Bueno, quizás hace falta un control un poco más exhaustivo con estas cosas, ¿no? Hay que poner el foco en eso, porque la seguridad es importantísima en todos los casos y en este particularmente. Claro, sobre todo que está lleno de niños, familias, ¿no? Hay gente allí es así, disfrutando. Bueno, hacemos una pausa en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández conversará en la entrevista con Joel Horta, analista político. Venimos con esto. Nos acompaña Joel Horta, abogado y analista político. Ha estado con nosotros en otras ocasiones. Y bueno, bienvenido, por supuesto, Joel. Y digo, vienes en un momento donde es interesante examinar cosas, evaluar cosas. Hay una discusión abierta, franca, amplia sobre qué jerarquizar primero. ¿Jerarquizamos la economía, jerarquizamos la política o van de la mano ambas? En fin, ¿cómo estás viendo este movimiento que llaman algunos reajuste, reacomodo, recomposición del país? Bueno, por los episodios ya suficientemente conocidos. La verdad que ambas van de la mano, porque esa transformación económica se está haciendo en función de lo que ocurre en lo político, porque el 3 de enero sabemos que hubo una ruptura de lo que se llamó la revolución bolivariana del siglo XXI. Allí cambian las cosas totalmente. Y pensando para esta entrevista,
decía yo, qué cosa, ¿no? Que la revolución bolivariana que lideró el libertador Simón Bolívar duró exactamente 27 años. Y casualmente... Es la mayor coincidencia entonces. Es una coincidencia, porque lo que conocemos como este proceso político de la revolución del siglo XXI, evidentemente se fractura ese 3 de enero y el oficialismo lo llama un nuevo tiempo político. Y no es otra cosa que estar con una soberanía limitada, como también la llama el gobierno, y un sector de la oposición entonces le dice un Estado tutelado. Sí. Lo cierto es que nosotros no nos podemos perder como Estado-nación. Se sucedieron una cantidad de cosas muy rápidas. 3 de enero, 5 de enero se instala la Asamblea, se juramenta a la vicepresidenta en ese momento, que es hoy día la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez. Inmediatamente se va a la aprobación de una ley de hidrocarburos que permite la recomposición y reacomodo de la industria petrolera. Se aprueba la ley de amnistía y salen... La ley de minas también, no lo olvides. Inmediatamente se aprueba la ley de minas para permitir que todo lo que está en el Estado Bolívar, que no solo es el oro y el hierro, sino las tierras raras y todo lo que involucra el que Venezuela entienda que es un país minero, un país petrolero, y que la diversificación de la economía nuestra tiene que basarse en esas fortalezas tan grandes que tenemos. Pero y además otras reformas, dicen. Se espera una reforma tributaria, se espera una reforma también de la ley del trabajo. De la ley del trabajo, claro. Todo eso va a suceder, Carlos, y es normal, porque es que nosotros no entramos en el siglo XXI. Nosotros retrocedimos al siglo XIX. Pasamos a ser una especie, otra vez, de pelear con la casa guipuzcoana, y estamos ahora entendiendo lo que es la normalización de un país que está insertado en un mundo global. Entonces, al fin, hubo un estremecimiento del sistema político venezolano. Entendió el oficialismo también que no podía pensarse en una hegemonía permanente. Entendió también la oposición venezolana la necesidad de coexistir con el oficialismo, porque al final, bueno, todos vivimos aquí, todos estamos en Venezuela. Ahora fíjate, te interrumpo un momentito porque hablas de la normalización, la pudiéramos entrecomillar, porque además es curiosa, es una normalización con una intervención de una potencia foránea que ejecuta una acción militar y además una acción de extracción, bueno, de Maduro y de Cilia Flores. Entonces uno dice, bueno, si esto no hubiese ocurrido, a lo mejor no estuviera pasando lo que está pasando, en fin, todo tipo de conjeturas. Evidentemente que no hubiera ocurrido. Lo que ocurrió el 3 de enero fue lo que permitió la evolución de la llamada revolución, porque pasamos a otra instancia. Estamos viviendo cosas que de otra manera no hubiéramos visto. ¿Tú crees que es irreversible esto? Esto es irreversible. O sea, no es un tema de que los que están en el ejercicio del poder están ganando nada más que tiempo para estar en la supervivencia y mantenerse. Yo pienso que esto es un proceso irreversible. Estoy convencido además que el país respiró y han entendido, por ejemplo, con el nombramiento de algunos ministros, de algunos embajadores, como el caso de Timoteo Zambrano, que va ahora como embajador al Reino de España, que había necesidad de ir a un proceso de apertura y de un gobierno de amplia base, de amplitud nacional. Y eso ha ocurrido en Venezuela desde siempre. Lo vimos en el siglo XIX,
lo vimos en el siglo XX y ahora lo estamos viendo que nos corresponde en este siglo XXI. Te voy a interrumpir porque vamos a hacer una pausa, Joel, y vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo. Estamos con Joel Horta, abogado y analista político. Investigadores de la Universidad de Estocolmo y la Universidad de Manchester descubrieron que el óvulo humano puede influir activamente en qué espermatozoides tienen mayores probabilidades de fecundarlo. La investigación analizó el fluido folicular, sustancia que rodea al óvulo, y encontró que éste libera señales químicas capaces de atraer determinados espermatozoides. Los resultados mostraron que la respuesta más fuerte no siempre correspondió a los espermatozoides considerados más rápidos o saludables, sino a aquellos con mayor compatibilidad genética. Especialistas explican que este hallazgo sugiere la existencia de un proceso de selección química durante la fecundación, donde la interacción entre ambas células influiría en el inicio de la vida. El estudio podría contribuir en el futuro al desarrollo de tratamientos más precisos para parejas con dificultades para concebir. Adalys Freites, Televen. Continuamos. Joel Horta, abogado y analista político. Hacías en el primer segmento una evaluación y concluíamos, en este caso, cuando te preguntaba si era irreversible, tú me dices, sí, es irreversible, esto no tiene, como suele decirse en forma gráfica, vuelta de ojo. Así es. Ahora, seguir avanzando, ¿sobre qué línea, sobre qué orientación, sobre qué modelo, Joel? Fíjate, Carlos, yo siento que estamos un poco en un momento como el que vivió Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y la economía social de mercado fue un modelo que permitió avanzar a Alemania para convertirla en una potencia económica nuevamente después del desastre de la Guerra Mundial. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque es muy difícil pensar que vamos a pasar pendularmente de la izquierda a la derecha. Y la economía social de mercado es una tesis que procura tanto mercado como Estado sea necesario. Y ese equilibrio es requerido para que las grandes inversiones que se van a producir en Venezuela efectivamente se puedan traducir en una nueva política monetaria, en una nueva política salarial, en una nueva política educativa, en una nueva política hospitalaria. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Con o sin sello ideológico? Sin sello ideológico. El tema es ese, que las ideologías han fracturado a la humanidad durante toda la vida, al igual que las religiones. Bueno, y Venezuela no escapa a ello. No, por supuesto que no. Pero fíjate, se habla, Carlos, que nosotros vamos a tener unas inversiones cercanas a los 110 mil millones de dólares en los próximos 5 años. Es una fortuna. Eso es un dineral, pero que además la incorporación de las nuevas industrias en el área gasífera, petrolera, minera, turística, en todas las áreas, van a estar produciendo más o menos 500.000 nuevos empleos. Hay que ver el impacto que eso significa, porque supongamos el desarrollo de todo el eje Anzoátegui, Monagas, Sucre, Delta y el Estado Bolívar. ¿Dónde va a vivir tanta gente? ¿Dónde lo asisten de manera médica a tanta gente? ¿Dónde estudian tantos niños? Eso requiere un reto de infraestructura, de construcción. Brutal. Entonces, aquí tiene que también el gobierno atender una cosa sumamente importante, que es que esa mano de obra sea fundamentalmente venezolana. Y ya estamos viendo cómo mucha de esa gente que emigró
y que estaba afuera, está retornando y quiere volver a Venezuela. Sobre todo algunos profesionales en el área de la ingeniería. Me contaba acá mismo el presidente del Colegio de Ingenieros que un volumen importante, apreciable de ingenieros de Perú, de otras partes del mundo, quieren regresar a Venezuela pues a trabajar e incorporarse sobre todo al desarrollo petrolero y minero. Es que, fíjate, lo que está por venir, que no debe ser solo quedarnos en lo que ocurrió durante todo el siglo XX y hasta estos años del siglo XXI, que es que hemos sido un país que extrae y exporta sus recursos. Nosotros tenemos que convertirnos en un país refinador de sus propios recursos. No es posible que nosotros tengamos coltán, que es el oro azul, hoy día, y nosotros no procesemos aquí 1 gramo de coltán. No es posible que nosotros tengamos la cantidad de oro que tengamos y no tengamos una industria joyera que desarrolle el oro. Pero así mismo pasa con el grafito, con el rodio, así mismo pasa con 27 de las 32 tierras raras que existen en el mundo. Pero lo mismo pasa con el petróleo y lo mismo pasa con el gas. ¿Cómo es, Carlos, posible que cerquita de Maturín, ahí en Punta de Mata, en el estado Monagas, se quemen millones de centímetros cúbicos de gas y la gente tenga que hacer tan cola? Necesario, incluso para rescatar el servicio de energía eléctrica, el gas. Es así, y que la gente tenga que hacer colas infinitas para que le recarguen una bombona de gas, pero que además es otro drama. Sí. Hay 25 millones de bombonas de gas que deberían estar ya fuera de servicio. Sí. Eso lo conversaba en estos días yo con un técnico y me decía, no se imagina la gente el peligro. Sí, es insólito. Por las condiciones. Alturas. Entonces, esas son las cosas que tiene que revisar el gobierno. Es importante también entender que el nivel de expectativa que se ha generado no podemos apresurar que se convierta en frustración, porque no es tampoco sencillo hacer en 4 meses, o en 5, o en 6, o en 1 año, lo que durante 27 se hizo para que llegáramos a donde estemos. Eso apunta hacia, por lo que interpreto de tus palabras, hacia mantener la gradualidad, pero de eso vamos a hablar al retorno. Vamos a una nueva pausa, Joel. Estamos con Joel Horta, abogado y analista político. Anthropic anunció que obtuvo $65 mil millones en nuevo financiamiento, elevando su valuación post-money a $965 mil millones, mientras acelera sus inversiones en infraestructura informática, desarrollo de productos y expansión de su plataforma de inteligencia artificial Cloud. La última ronda de financiamiento consolida la posición de Anthropic entre las empresas tecnológicas privadas más valiosas del mundo y la sitúa por delante de OpenAI, cuya evaluación post-money más reciente fue de $852 mil millones tras su ronda de financiamiento de marzo. Este fuerte incremento refleja tanto la creciente influencia de Anthropic dentro del sector de la IA como la intensa competencia entre los inversionistas por obtener participación en compañías que lideran la innovación tecnológica. El nuevo hito de evaluación de Anthropic eleva aún más la competencia con OpenAI, ya que ambas compañías buscan consolidar su liderazgo en la industria de la inteligencia artificial. Ricardo Raad, Televé. Seguimos con Joel Horta. Hablábamos, Joel, de gradualidad, que esto va a llevar su tiempo, en fin, a ajustarse. Y uno debe imaginar que se crea un nuevo modelo, ¿no? Tú adelantabas algo en ese sentido. Seguro que sí. Aquí vamos y pues se dieron pasos importantes y rápidos con el tema del poder ciudadano. Se cambió el fiscal general de la República, se nombró una nueva defensora del pueblo. Eso está yendo aguas abajo. También hay un proceso de selección
de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y eso por supuesto tendrá que escalar para que hayan nuevos jueces, haya una nueva manera de entender que el Estado de Derecho es fundamental para que una democracia se llame democracia. Bueno, se habla de la reforma judicial, se está trabajando en ese sentido. Ahora, la tentación de querer permanecer con influencias dentro de esa reforma y colocar la gente que me es afín, ¿cómo evitarla? Bueno, tú sabes que es una condición humana. Si hablamos, por ejemplo, de la Cuarta República, de lo que se llamó la Cuarta República, siempre habían magistrados afines o a Acción Democrática o a COPEI. El tema es que durante todos estos años no solo eran afines, sino que eran militantes del PSUV. Y eso tiene que cambiar radicalmente. Lo más importante en un magistrado es su independencia. No, es fundamental. Tú tienes tu corazoncito, está muy bien, pero es la independencia. Entonces no es posible que el que se vaya a postular para ser magistrado del TCJ, una semana antes, como es un requisito de la independencia, renuncie a su militancia partidista. Eso ya es inaceptable. O sea, el que haga eso debería de una vez, de plano, ser descartado para ser electo magistrado. Es decir, tiene que haber una independencia real, tiene que haber una muestra de el interés por estar muy por encima de los intereses de un partido, y que sea la justicia venezolana lo que por fin permita que nuestra democracia sea una mejor y mayor democracia. Ahora fíjate, si hablamos de un nuevo modelo, se habla de enormes inversiones. Tú dabas y presentabas cifras realmente de altísimo impacto, ¿no? Una inversión internacional, una inversión capitalista, de capitales privados. Ahora bien, ¿cómo hacer eso compatible? Porque todavía hay un discurso que el sector oficial mantiene de un Estado comunal, de consejos comunales, de colectivos, que eso tiene matices al viejo y fracasado socialismo. Fíjate, Carlos, ellos, por supuesto que todo divorcio tiene... dolientes. Tiene dolientes. Y efectivamente, todo aquel cuento del poder comunal, todo aquel tema de esa estructura brutalmente estatista, tiene sus dolientes, como tú bien lo decías, pero tiene que terminarse. Venezuela tiene que ir a un proceso de descentralización, tiene que ir a un proceso donde los gobernadores y alcaldes tengan mayores y mejores competencias, pero que tengan además la administración de los recursos que se generan en esos propios estados. Con una clara contraloría y supervisión y transparencia. Que es una de las deudas que todavía están pendientes, el tema de la Contraloría General de la República. Tanto es así, Carlos, que el Departamento de Estado, dentro de este tutelaje que estamos viendo, manifestó la contratación de empresas internacionales para estar atentos a cómo se administra el recurso. Una especie de vigilia, ¿no? Y cómo se distribuyen y hacia dónde van esos recursos. Y hacia dónde van, porque no solo estamos hablando de lo que viene, sino que con el desmontaje de las sanciones al Banco Central de Venezuela, la apertura del SWIFT, tenemos también la posibilidad de acceso al dinero que está en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Corporación Andina de Fomento, es decir, a todos los organismos multilaterales de los que nos habíamos desconectado, porque Venezuela dejó de ser un país normal y lo que estamos es ahora en un proceso de normalización. Bueno, de eso habrá oportunidad de conversarlo en otra oportunidad. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias por tus comentarios y reflexiones, ¿no?, alrededor de lo que pudiera ser y un poco ubicarnos en el escenario en el que estamos andando en forma paulatina. A la pausa, al regreso del segmento de deportes en la primera emisión del Noticiero de Televen.
90. Fue el mundial de la estética y el diseño. Y nada lo representó mejor que Xiao. Diseñada por el artista Lucio Boscardin, esta mascota rompió todos los moldes previos. No era un animal, ni un niño, ni una fruta. Xiao era una figura abstracta compuesta por cubos con los colores de la bandera italiana y un balón de fútbol como cabeza. Su nombre, el saludo italiano más reconocido en el planeta, era una invitación directa a la fraternidad global. La elección de Xiao fue valiente y polémica. Muchos niños de la época extrañaron la ternura de las mascotas anteriores, pero la FIFA y el comité organizador buscaban algo distinto: sofisticación. Xiao simbolizaba la Italia de la arquitectura, el diseño industrial y la innovación. Era una pieza de arte cinético que parecía moverse incluso cuando estaba estática. A través de este diseño geométrico, Italia se posicionó como el epicentro de la modernidad europea. Con el tiempo, la crítica inicial se transformó en admiración y hoy Xiao es reconocido como la mascota más audaz y vanguardista de la historia, un testimonio de una época donde el fútbol y el arte contemporáneo se dieron la mano. Entra en vigencia el aumento del pasaje indexado a 0,25 centavos de dólar. Génesis Rivas está en el centro de la ciudad y tiene las reacciones de los usuarios y conductores. Adelante, Génesis. Sí, este aumento fue ratificado este fin de semana por la ministra para el Transporte, Jacqueline Farías, quien detalló que el monto de 140 bolívares iba a permanecer durante todo el mes de junio y todo el mes de julio. Esto pese a que inicialmente se había conocido que el aumento se iba a actualizar el primer día de cada mes. Las reacciones pues de los usuarios coinciden en un rechazo, mientras que los conductores afirman que era necesario. Escuchemos. No estoy de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque estamos trabajando solo para pagar pasaje. ¿Pero está de acuerdo? No. Porque el aumento salarial no muchas personas no le va a alcanzar para el transporte. Porque lo que ganamos no que era necesario. Que prácticamente las unidades no estaban trabajando con lo que podían. Ya con este aumento por lo menos vamos a tener algo para meterle a las unidades. Respecto a las rutas interurbanas, aún hay un poco de confusión. Desde acá, desde el centro de la ciudad, específicamente desde la Plaza Miranda, van a cobrar 160 bolívares desde acá hasta zonas como Petare. Sin embargo, pudimos conocer que otras rutas como el Valle hacia Plaza Venezuela están cobrando 200 bolívares. Con esta información, retorno el pase al estudio. Adelante. Y comenzamos los deportes contándoles que la Vinotinto femenina busca meterse al Mundial 2027 en su último juego de eliminatorias contra Uruguay el próximo 9 de junio. El 11 comandado por Deina Castellanos llegará a territorio charrúa por primera vez con el objetivo de hacer historia. Ganar significaría obtener un boleto por repechaje para que la absoluta femenina juegue su primera Copa del Mundo. Sin embargo, hay que esperar los resultados de la fecha 8. Las dirigidas por Ricardo Belli arribarán a Montevideo el 1 de junio y harán un microciclo de entrenamiento previo al choque con la Celeste. Una cosa por vez, porque pienso que nuestro enfoque tiene que ser ganar de Uruguay partido a partido, porque si no ganamos, depende de lo que pase en los otros partidos, no hay que pescar. Posesión y presionar en lo alto es la estrategia que llevan las nuestras a su último encuentro de la Liga de Naciones en el Estadio Centenario. Pero sabemos que vamos a jugar contra un rival que va a intentar hacer contragolpes, que hace muchos ataques verticales, que pelea mucho por la segunda pelota. Entonces tenemos que estar preparados para ese juego también de posesión nuestro, pero también ese juego muy físico que propone Uruguay.
Entre las 26 convocadas por el profe Belli acompañan a Deina en la delantera, Mariana Speckmayer y Bárbara Olivieri. En la defensa, Michelle Romero y Verónica Herrera. En el mediocampo, Daniuska Rodríguez y Lourdes Moreno. Y en el arco, Nay Luisa Cáceres. Jonathan Cárdenas, Televen. Buena suerte a nuestra selección. Vamos, seguimos con fútbol. El Paris Saint-Germain es bicampeón de la UEFA Champions League. Partido vibrante que se vivió en el Puskás Arena de Budapest, que terminó con empate a 1 y se definió en la tanda de penales. Vamos ahora al Mundial que usted vivirá por Televen. El astro brasileño Neymar Jr. continúa su intensa rehabilitación para estar al 100% lo más pronto posible para la Copa del Mundo. Así lo informó el técnico de la Canariña, Carlo Ancelotti. Declaró tener plena confianza en que el 10 de la selección se recuperará totalmente, aunque es posible que se pierda el debut de Brasil ante Marruecos del próximo 13 de junio. Hay que recordar que tras meses de debate, Neymar entró en la convocatoria de Ancelotti, pero una lesión muscular en la pantorrilla derecha mantiene a la expectativa a todo Brasil. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Alta Esfera. Nos encontramos en el aniversario número 100 de EFE y qué mejor manera de celebrar estos 100 años con un regreso importante, pero para ello tenemos acá a Karen Baloira para que nos explique un poco esto. Karen Baloira, quien es la gerente de marca EFE. Vaya éxito, vaya 100 años y miren quién tenemos atrás, el regreso del golazo. Sí, el regreso de Golazo, Manuel, gracias por acompañarnos. Estamos muy felices de anunciar que Golazo viene con el mismo sabor de siempre, su cremoso helado de chocolate F, sirope de chocolate, crocante lluvia de chocolate, pero ahora en un formato grande para compartir. Ahora me decías eso, ¿no? El formato grande, porque quizás el público lo pedía o ustedes dijeron, mira, si vamos a regresar a lo grande, vamos a una presentación un poco más grande para los usuarios, para el venezolano, el fanático. Bueno, realmente añoraban mucho Golazo, nos pidieron mucho este sabor y quisimos regresar a lo grande porque sentimos que el fútbol se merecía un golazo para compartir en esta temporada de Mundial. Es decir, que en este Mundial, que por cierto va a estar transmitido por Televen, no puede faltar allí en la mesa el venezolano en esa reunión este golazo, ¿no? No, no puede faltar para celebrar y tener ese abrazo de gol todos juntos en familia. Ahora, Karen, además del golazo, por supuesto, son 100 años de historia, siempre F, ¿no? Es el eslogan de ustedes. Y cuéntanos un poco esa diversidad de sabores y esas fusiones que han creado. Bueno, EFE tiene un portafolio de sabores de toda la vida bastante amplio, venimos con nuevos sabores, innovaciones, pero hoy en día lo celebramos también con esas distintas maneras de comer helado, porque realmente se ha diversificado mucho. No nada más es abrir el pote de helado en el almuerzo familiar, sino acompañarlo con un shot de café y crear un postre como un afogato. También tenemos algunos coctelitos con helado, con toppings diferentes y bueno, hay miles de maneras para todos los gustos. Bueno, y también decías que es favorito en las familias, porque no solamente vienen en presentación individual o de 700 mililitros, que te voy a decir una cosa, mucha gente dirá, bueno, 700 para compartir, pero yo me lo como yo solo. Ahora, también están el napolitano, por ejemplo, que es ese grande de 3 sabores que es elegido, favorito de las familias. Sí, el napolitano es un emblema para EFE, es el formato perfecto para llevar a cualquier reunión, compartir y además te trae los 3 sabores que son lo mejor de la marca. Ahora, yo te voy a comprometer, de todos esos sabores que hay, porque aquí en la presentación vimos bastantes, ¿cuál es tu favorito? Bueno, mi favorito es un reciente lanzamiento, se llama Caramelo Boom. Es una base de mantecado F cremoso con sirope de caramelo y almendras garrapiñadas que le dan un toque crunchy buenísimo. Bueno, Karen, muchas gracias por esta entrevista, por esta invitación a los 100 años de Siempre F. Y yo te voy a decir una cosa, vamos de una vez por el golazo, ¿te parece? Claro que sí, vamos a probarlo. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima Alta Esfera. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Cuando regresemos, nuevo golpe para Brad Pitt. Otro de sus hijos pidió legalmente cambiar su apellido. Los detalles en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenido a nuestro segmento de arte y espectáculos. Yo soy Alvanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Si hay una familia que sabe cómo convertir su vida amorosa en tendencia mundial, definitivamente son las Kardashian-Jenner.
Entre romances mediáticos, infidelidades y separaciones polémicas, el famoso clan siempre logra acaparar titulares y es precisamente lo que está sucediendo en este momento por sus relaciones amorosas. Es por eso que hoy les queremos realizar un pequeño conteo de las relaciones más polémicas de las hermanas Kardashian y además te contamos con quiénes están actualmente. En el puesto número 5 tenemos a Kendall Jenner. La supermodelo no ha tenido escándalos amorosos graves, pero su romance más mediático y comentado fue con un cantante puertorriqueño. Su relación comenzó a principios de 2023, tuvo una ruptura temporal y se reconciliaron brevemente en 2024 antes de separarse definitivamente. Fue muy criticada por los fans por ser considerada una táctica de marketing. Actualmente mantiene una relación sentimental con el actor Jacob Elordi y tras varios meses de especulaciones que comenzaron a raíz del Festival de Coachella, la pareja ha sido captada disfrutando de escapadas románticas a Hawái y Santa Bárbara, además de compartir cenas y citas dobles con otras celebridades. En el puesto número 4 tenemos a Kylie Jenner y Travis Scott. La relación entre Kylie Jenner y Travis Scott estuvo marcada por constantes rumores de separación y reconciliación, aunque formaron una de las familias más populares del entretenimiento y tuvieron 2 hijos. Nunca lograron estabilidad definitiva. Actualmente, Kylie mantiene una relación con el actor Timothée Chalamet y son una de las parejas más comentadas de Hollywood. En el puesto número 3 se encuentra Khloe Kardashian y Tristan Thompson. Sin duda, una de las relaciones más tormentosas del clan Kardashian, Khloe enfrentó múltiples escándalos de infidelidad por parte del basquetbolista, incluyendo el polémico caso de Jordan Woods, el ex mejor amiga de Kylie Jenner. Actualmente, Khloe se encuentra soltera y enfocada en su familia. El puesto número 2 le pertenece a Kim Kardashian y Kanye West. Fueron una de las parejas más poderosas del entretenimiento. Sin embargo, las controversias públicas del rapero y sus diferencias personales terminaron llevando a un mediático divorcio. Actualmente, Kim continúa enfocada en sus negocios y proyectos personales y la pareja actual de Kim es el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. En el puesto número 1 está Kourtney Kardashian y Scott Disick. Mantuvieron una relación intermitente desde 2006 hasta 2015 y comparten 3 hijos, Mason, Penélope y Rake. A pesar de su separación, Scott sigue muy involucrado en la dinámica familiar. Kourtney reveló que las luchas de Scott con las sustancias ilícitas y el alcohol fueron la verdadera razón detrás de su separación. Actualmente, Kourtney está casada con Travis Barker y disfrutando de su vida familiar junto a su hijo Rocky. Entre romances, polémicas y separaciones, las Kardashian ha demostrado que su vida sentimental sigue siendo tan famosa como su imperio mediático. Y aunque algunas historias terminaron en escándalo, otras parecen haber encontrado estabilidad bajo los reflectores. Nuevo golpe para Brad Pitt, ya que su hijo Maddox pidió legalmente cambiar su apellido. El hijo mayor de Angelina Jolie y el actor pidió un nuevo paso en el distanciamiento público con su padre al solicitar formalmente la eliminación del apellido Pitt de su nombre legal. Según documentos judiciales citados por portales, el joven de 24 años presentó la petición para pasar a llamarse oficialmente Maddox Chivan Jolie. De acuerdo con la información difundida por ambos medios, el 29 de mayo Maddox consiguió como motivo de la solicitud una razón personal. En caso de ser aprobada, dejará atrás el apellido compuesto Jolie Pitt que utilizó durante gran parte de su vida. Amigos actuales, finalizamos las informaciones por la mañana de hoy. Regreso al set principal con mis compañeros. Bueno, llega el momento de concluir esta primera emisión. Recuerden, Televen está en todo. Sigan en nuestra sintonía mañana otra vez a las 6 en punto con la primera emisión.